Hoy nos toca el capítulo número 5 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 5 del segundo libro de Reyes, que por título tiene el capítulo Eliseo y Naamán. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel y que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Llegó luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca acción contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farjar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso.
Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio en otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor es rey, cuando mi señor es rey, entrar en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Wow. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos al inicio. Dice Eliseo y Naamán. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea que era un guerrero fuerte. Era este hombre valeroso, valiente en extremo, pero estaba enfermo de lepra. Estaba enfermo de lepra. Normalmente en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Cuando alguien tenía lepra, era como decir: este está siendo castigado por Dios, por su pecado. O sea, la lepra venía a causa del pecado. ¿Se recuerdan a Miriam, a la hermana de Moisés? Cuando ella habló mal de su hermano, criticó, murmuró en contra de él. ¿Cómo Dios la castigó? ¿Por medio de qué? De la lepra, que la tuvieron que dejar fuera del campamento 7 días hasta que ya la lepra se quitara, para que ella pudiera agregarse nuevamente al campamento. Entonces así enseña la palabra: cuando una persona, o sea, cuando la persona tenía lepra, eso era por un pecado, o sea, por pecado. La relación de la lepra era el pecado. Entonces vemos que este hombre, un hombre valeroso, un hombre guerrero, general, pues tenía lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo:
a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense cómo los profetas en los tiempos antiguos eran muy conocidos. El que tenía el ministerio así de profeta, mire cómo el Señor lo utilizaba en milagros, en señales. Dios lo utilizaba en una manera especial, porque recuerden que el Espíritu Santo no estaba en todas las personas. El Espíritu Santo fue derramado cuando el Señor Jesucristo vino, que se fue, que dijo que es mejor que me vaya porque vendrá el Consolador. Entonces allí fue derramado el Espíritu Santo de Dios, cuando el Señor Jesucristo se fue. Entonces vemos que Dios utilizaba a los profetas, porque los profetas eran como la boca de Dios. Dios hablaba. Cuando era un profeta de Dios, Dios hablaba a través del profeta, le daba palabra, el profeta hablaba. Y también hacía señales y todo. Entonces vemos que esta mujer conocía muy bien al profeta y le dijo a su señora que si rogasen al Señor, al profeta, que estaba en Samaria, que él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le rogó diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10.000 mudas de vestidos. Lo que sucede es que en esos tiempos también era algo normal el llevar regalos. Se recuerdan que cuando, por ejemplo, iban a visitar un rey, llevaban presentes. Cuando fue, por ejemplo, la reina de Saba, ella llevó presentes. Cuando alguien iba a visitar a alguien importante, un rey o algo, llevaban presentes. Por ejemplo, aquí, como estaban buscando lo que era el profeta para recibir un favor, llevaban presentes. Eso era algo común. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de tu lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fíjense que aquí se cumple la palabra del Señor cuando su palabra dice, ¿verdad?, que el que busca halla, al que llama se le abrirá. Si usted busca de Dios una sanidad, si usted busca de Dios un milagro, si usted busca de Dios una restauración, si usted necesita cualquier cosa, si usted busca en quien puede darle eso, que el único que puede dar eso es el Señor, es Dios el Todopoderoso. Si usted busca, usted va a encontrar, usted va a hallar. Si usted llama a Dios, el Señor le va a responder, le va a abrir. Fíjese que Naamán buscó y fíjese cómo encontró. Y dice, le dijo: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, fíjense, le envió un mensaje, ni siquiera se lo dijo así de frente, de tú a tú. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie me invocará el nombre de Jehová su Dios y alzando su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y todavía dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel?
Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Fíjense esto. El hombre está buscando prácticamente una sanidad, un milagro. Está buscando un favor allí. Y todavía le dan unas indicaciones y lo que es que se enoja. Porque él tenía en mente pensado que esa sanidad se lo iban a hacer de otra manera. Si no hubiesen estado allí los criados con él, él no hubiese obedecido, él no hubiese hecho lo que el profeta le mandó a hacer. Recuerden que la Biblia dice que en la obediencia está la bendición. Fíjense lo que leímos nosotros cuando leímos el caso de la viuda. La viuda recibió su bendición, ¿por qué? Porque hizo todo tal cual como le dijo el profeta. Entonces, cuando vemos en la Biblia que Dios habla, Dios da instrucciones y la persona obedece y hace tal cual todo, vemos como Dios allí se glorifica y derrama su bendición. Pero hemos visto también casos cuando la persona desobedece, por ejemplo en el caso de Saúl, Dios dio instrucciones y Saúl hizo como quiso y vemos como Dios quitó del reino a Saúl por desobediente. Entonces vemos que cuando hay desobediencia nada bueno hay. ¿Por qué? Porque desobedecen a Dios y ahí cae sobre las personas maldición por la desobediencia. No recibe su bendición. Y vemos aquí a Naamán que él ya estaba a punto él de no recibir su bendición porque se fue enojado, como diciendo, mandándome para estos ríos en vez de mandarme para aquel río, que aquel es mejor, aquel es más limpio. Y puro allí prácticamente murmurando. O sea que la misericordia de Dios fue grande. Porque fíjense que por la misericordia por su criado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, una gran cosa, como diciendo si el profeta te estuviera mandando a hacer una cosa difícil, no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, te está diciendo, hazlo y que vas a ser limpio. Parece que ahí, como la palabra blanda, aquí está el enojo. Pues sus criados supieron hablarle, le hablaron seguro con suavidad, como dice la Biblia, la palabra blanda aquí está la ira. Pues el hombre se puso bajito, se calmó y fíjese que entonces fue y descendió. Pero si él no hubiese escuchado, si él no hubiese escuchado a los criados o los criados no hubiesen estado allí presentes, él se hubiese ido enojado porque ahí estaba bravo, enojado, molesto, porque las cosas no se hicieron a la manera de él. Y así mismo pasa hoy en día en la iglesia de Cristo. Por eso que vemos muchos hijos e hijas de Dios que se molestan cuando leen algo en la Biblia, cuando la Biblia dice que hay que hacer algo de tal manera. Ellos no están de acuerdo y ellos quieren hacer las cosas a su manera y se molestan con Dios porque no entienden que las cosas no es a nuestra manera, no entienden que las cosas se hacen es a la manera de Dios y uno tiene que someterse como Dios establece, dice las cosas en su palabra. Eso no es como yo crea, eso no es como yo piense, eso no es como a mí me parezca. No, porque así es mejor, me gusta más así como yo estoy pensando. Eso no es así. Las cosas se hacen a la manera del Señor, las cosas se hacen como Dios las establece, como Dios manda, como Dios dice. Y eso pasa hoy en día en la iglesia de Cristo, con los hijos y las hijas de Dios, con muchos de ellos. Que les cuesta hacer las cosas alineadas a la palabra. Les cuesta obedecer, someterse al Señor. Entonces quieren vivir una vida como ellos creen, como ellos piensan. Ellos creen que solamente, no, porque yo asisto a la iglesia y ya con eso basta. Piensan que ya tienen el cielo ganado. Entonces dice la palabra que la obediencia trae bendición. Entonces vemos que gracias a Dios sus criados que estaban allí, mira la misericordia que le alcanzó. Los criados allí se le acercaron y hablaron con él. Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Como diciendo, ya acaso, o sea,
No te está pidiendo una cosa difícil, simplemente ve y zambúllate. Te está diciendo que vas a ser limpio. Y el hombre ahí, pues, bueno, se calmó ahí el enojo. O sea, fíjense, está buscando, le están diciendo que ese profeta, si lo busca, va a recibir sanidad de la enfermedad que tenía. Y le están diciendo a esto y aquello y todavía le cuesta obedecer, todavía le cuesta someterse. Y sabe que dependiendo de ello va a recibir la bendición. Y así hoy en día también. La obediencia, dice el Señor, que la obediencia trae bendición. Si la persona se alinea a la palabra y obedece, hace las cosas como la Biblia dice, la bendición se le va a derramar sobre él. Lo perseguirá y lo alcanzará. Y será bendita la persona, será bendita en su entrada, en su salir, será bendito su vientre, será bendito el trabajo de sus manos, todo lo que haga será bendito. Pero si la persona no está alineada a la palabra, no está en obediencia a Dios, cosa buena no va a pasar allí. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjense que cuando Dios da la palabra, cuando Dios habla y la persona obedece, fíjense cómo la bendición se derrama. Fíjense cómo la persona recibe de Dios por la obediencia. Por la obediencia. Y ese es un área que tiene que trabajar mucho la Iglesia de Cristo. La obediencia. Porque sabe que muchas veces sabemos que en tal área estamos fallando y sabemos que lo que dice la Biblia, pero no buscamos alinearnos. No buscamos arreglar nuestra vida. 15. Y volvió al varón de Dios y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Fíjense lo que hace. El recibir un favor de Dios, recibir un milagro de Dios, una sanidad de Dios. Él está diciendo que ya no va a ofrecer sacrificio a otros dioses, sino solamente a Jehová. Reconoció que no había otro Dios como él, por el milagro, por la sanidad que recibió. En esto perdone Jehová a tu siervo, de que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Fíjense cómo sabía él, estaba consciente de que esa actitud no estaba bien delante de Dios, porque ya él estaba diciendo, ¿verdad?, que ya no iba a adorar a otro Dios, sino solamente a Jehová de los ejércitos. Pero fíjese que de una vez él habla esta situación, como diciendo, bueno, ¿qué me hago yo? Es el rey, no puedo negarme, pero que perdone Dios mi ofensa. Y él le dice, el profeta, y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Fíjense que esto que pasó aquí fue delicadísimo. Fíjense lo que había. Este era el criado, el que le servía a Eliseo, al profeta. Pero fíjense lo que había en su corazón. Fíjense lo que había en su corazón.
codicia, mentira, engaño, porque miren todo lo que dijo en su corazón. Él iba a engañar al profeta. Él pensó que iba a engañar al profeta. Pero fíjense cómo se le ciega a una persona la mente, el entendimiento, no sabiendo él que cómo iba a engañar a Dios, al Señor, que sabía todas las cosas. Y el Señor que le revelaba las cosas también al profeta. ¿Cómo iba a pretender hacer algo en escondida que su Señor no lo iba a saber? O mejor dicho, Dios no lo iba a saber y se lo iba a dejar saber a su Señor. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi Señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Fíjense, wow. Fíjense que dijo mentiras, engañó, todo para conseguir de esos regalos. Fíjense lo que había en el corazón y lo que fue capaz de hacer. Entonces muchas veces también nosotros, aquel hijo o hija de Dios muchas veces piensa que cuando hace algo nadie lo va a saber. No, nadie me vio, nadie va a saber que yo hice esto. Y sabiendo que nuestro Dios es omnisciente, está en todo lugar al mismo tiempo. Al Espíritu Santo no lo vamos a engañar. El Espíritu Santo está ahí viendo, escuchando todo. Aún lo que nosotros pensamos en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, el Señor lo sabe. Entonces nosotros no podemos engañar. Tal vez se puede engañar al hombre, tal vez. Pero a Dios nadie lo engaña. Y fíjense cómo él dijo mentira. No, que mi Señor dijo esto y esto, que llegó aquello. Y diciendo cosas que eran mentiras, engañando. Wow, tremendo. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Fíjense cómo está mintiendo, deliberadamente. Mintiéndole a un profeta, donde él sabe que Dios le revela las cosas a los profetas. Entonces él le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Fíjense, le está diciendo lo que pasó. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Fíjense, wow. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Lo que hizo fue algo terrible. Fíjense cómo su corazón se llenó de mentira, de engaño. O sea, terrible. Y era el siervo del profeta, un profeta de Dios. Fíjense cómo el corazón se llenó de engaño, de mentira, todo, de codicia, todo. Y recuerden que la maldición no viene sin causa. Cuando maldiciones llegan a la persona, no es sin ningún motivo. La maldición no llega sin causa, dice la palabra. ¿Y cuál es la causa? El pecado. Fíjense por lo que hizo. Fíjense cómo recibió esa maldición de enfermedad por causa de su pecado. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Es lamentable, ¿verdad?, que cuando unas personas o una persona hace lo malo delante del Señor, esa maldición no solamente cae en la persona,
No solamente cae en su vida, cae en sus hijos, su trabajo, todo lo que hace. Todo lo que hace se contamina de maldición. Todo por causa del pecado. Fíjense, la maldición llegó, dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti, porque él fue el que pecó, y a tu descendencia para siempre. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, que en nuestras iglesias pues nos ministran, tenemos que pasar un proceso también de liberación, allí como nos ponen a renunciar a todas esas maldiciones generacionales. Porque todos traemos maldición generacional. Pero como ya el Señor Jesucristo dio su vida, nos redimió de toda maldición, entonces uno tiene ya que renunciar a eso y cortar con eso definitivamente. Declarando que ya nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces vemos que ahora nosotros podemos cortar ahora. Pero anteriormente las personas no podían cortar, porque todavía el Señor Jesucristo no había dado su vida. La persona vivía sus consecuencias, las maldiciones y todo. Se ejecutaban. Ahora un hijo o una hija de Dios puede cortar con eso. Gracias a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, murió y resucitó. Y nos redimió de toda maldición. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que así como la bendición, la obediencia trae bendición, vemos también que la desobediencia trae maldición. Vemos como Naamán, por obedecer, recibió su bendición, su sanidad. Por ser obediente recibió su sanidad. Y vemos a Jesse, que por haber hecho lo malo, pecado, desobedecido a Dios, que recibió maldición, él y su descendencia. Aquí vemos los dos contrastes. Los dos contrastes. Y esos dos contrastes todavía pasan hoy en día. Hoy en día igualito eso pasa. Cuando tú obedeces, por eso que en Deuteronomio 28 dice, delante de ti está la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Delante de ti está la vida y la bendición. Entonces todo es, escoge tú, dice, porque Dios nos dio libre albedrío para escoger. Escoger si hacer lo bueno, escoger si hacer lo malo, lo correcto, lo incorrecto, si querer vivir una vida alineada a la palabra, si querer vivir una vida a como yo crea, como yo piense. Cada quien escoge cómo va a vivir su vida. Pero aquí está todo, tenemos la Biblia, todo tenemos la palabra del Señor. Y ese es nuestro manual de vida. Allí nos dice lo bueno, lo malo, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces tenemos que aprender a someternos a la palabra, a hacer las cosas como la Biblia manda, para que podamos ver esas bendiciones ejecutadas en nuestra vida. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Atamos y paralizamos todo espíritu de venganza, todo espíritu de retaliación, todo espíritu de ataque contra ataque, todo espíritu de golpe contra golpe. Todos esos demonios son atados, encadenados, decapitados y lanzados al abismo en jaulas. En el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra, Padre, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100%. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén.